¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la Cruda Realidad. Pues que María siempre fue virgen y sin pecado, ¿será? Volumen 2. El propósito de este estudio no es ofender en lo absoluto a ningún amigo católico que mire este estudio y que posiblemente se pueda sentir ofendido, sintiendo que es ofendido en su creencia católica, a lo cual en cierta manera le concedo toda la razón, mas sin embargo no es mi intención que usted se sienta ofendido por este estudio que está a punto de ver. El propósito de este estudio es ver a la luz de la bendita palabra de Dios si la afirmación de que María fue en verdad siempre virgen e inmaculada, o sea, sin pecado. Continuando con la segunda parte de pues que María siempre fue virgen y sin pecado, ¿será? Veamos si en verdad siempre fue virgen. La enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana de que María permaneció siempre virgen sin que jamás tuviera relaciones sexuales con su esposo José. Esta falsa doctrina romana es una de las más grandes mentiras y tontas que alguien puede enseñar y absolutamente contraria a la enseñanza del Evangelio, como veremos en este estudio. Esa doctrina católica romana de la perpetua virginidad de María es tan falsa tanto como si decimos que en un matrimonio la esposa le dice a su esposo que ha decidido permanecer siempre virgen hasta el día de su muerte, algo que es totalmente contrario a lo que enseña Dios en la Biblia cuando dio el primer mandamiento a la especie humana, ordenando al primer matrimonio, Adán y Eva, que se unieran sexualmente y se multiplicaran. Génesis 1, 27 y 28. Pero imagínese usted que Eva le hubiera dicho a Adán lo siguiente: mira, Adán, sabemos que Dios nos ha dicho que nos unamos sexualmente y que nos multipliquemos, pero yo he decidido permanecer siempre virgen a perpetuidad, de modo que a ver cómo le haces. ¿Qué diría usted de Eva si ella hubiera dicho eso a su esposo Adán? Pues sin duda diríamos que Eva era o bien una total retrasada mental o una enviada de Satanás para desobedecer lo que Dios les mandó. Pues esto mismo es lo que los idólatras católicos, hijos de la Iglesia romana, enseñan sobre María, ya que según el asqueroso romanismo católico, María no hizo ni caso a su esposo José, dejándolo en total abstinencia sexual, porque según el Vaticano, María decidió permanecer siempre virgen hasta su muerte, lo cual es una asquerosa mentira del Vaticano. Ahora, María, como esposa de José que era, tuvo más hijos e hijas después del nacimiento de Jesús, aunque la iglesia corrupta de la Iglesia Católica diga lo contrario. Pero las evidencias que tenemos en la bendita palabra de Dios nunca la podrán corromper, porque un matrimonio que tenga hijos es lo más natural y bíblico. Lo que sería absurdo y ridículo es que José y María, estando casados, jamás hubieran tenido relaciones sexuales,
¿para qué me caso si no voy a disfrutar a mi esposa íntimamente? En el Evangelio de Mateo 1, verso 18, habla de que María estaba desposada con José antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran unión sexual. Y para tener una mejor comprensión de esta afirmación, vamos a ver varias versiones de la Biblia. Mateo 1:18, Reina Valera 60. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. Biblia, versión CST. El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal, escúchelo bien, antes de hacer vida conyugal, se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. Biblia católica. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Vea estas tres versiones. De la Reina Valera dice antes que se juntasen, hablando de unión sexual. La versión CST dice, pero antes de hacer vida conyugal, o sea, antes de acostarse con ella. Así de claro. Biblia católica dice, pero antes de que vivieran juntos. El contexto es lo mismo. Antes de acostarse con ella, no le demos vueltas al asunto. Ahora, vea estos textos en donde, sin lugar a dudas, Mateo nos habla de la consumación de esa unión. Veamos estas 7, óigalo bien, 7 diferentes versiones. Reina Valera, Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció. En el lenguaje de Dios, pero no la conoció, se está refiriendo que no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. Biblia al día, Mateo 1:25. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Versión CST. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús. Versión Yuneman. Y no la conoció hasta que parió hijo y llamó su nombre Jesús. La misma palabra de no la conoció. Versión libre albedrío. Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Nuevo mundo de los testigos de Jehová. Pero no tuvo coitio con ella hasta que ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Nueva versión internacional dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. En estas 7 versiones, todas hablan de lo mismo. José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que nació Jesús. Algo muy normal, por supuesto. Nada de qué asustarse. Fíjese, en la cultura hebrea de esa época, cuando una novia estaba desposada con el novio,
significaba que estaba comprometida con él. Se podía decir que ya era su esposa, pero sin tener aún una unión sexual con el esposo. Por consiguiente, cuando Mateo 1:25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús, significa sencillamente que José sí tuvo relaciones sexuales normales con su esposa María después del nacimiento de Jesús, algo que es repetido en Mateo 1:18, donde se dice bien claro que José sí se juntó sexualmente con María, su esposa, después del nacimiento de Jesús. El sexo entre ambos era el sello de esa unión, era la consumación de ese matrimonio, y esa consumación del matrimonio la tuvieron José y María después del nacimiento de Jesús. Sin embargo, para la Iglesia corrupta del Vaticano, esa consumación sexual matrimonial entre José y María era un gran pecado, y por eso es que esa iglesia del diablo se inventó esa patraña de que María permaneció siempre virgen hasta el día de su muerte, rechazando todo tipo de deber conyugal con su esposo José, y de esa manera ellos convirtieron a María en una especie de diosa virgencita que luego ascendió al cielo en cuerpo y alma, y desde ahí intercede por los seres humanos, según el Vaticano. Todas estas mentiras de la gran ramera romana con respecto a María estarán publicadas en mi página web sin censura y en un estudio muy amplio, ya que aquí no se puede hablar muy libremente sin ser censurado. Mi página web es angelesenlosangeles.gimdo.com y este estudio está editado por uno de los mejores exponentes de la sana doctrina, como lo es mi hermano en Cristo, Tito Martínez. Cuando a estos mentirosos del Vaticano se les cuestiona acerca de los hermanos de Jesús, mire con la burrada que sale. La Iglesia Católica enseña que los hermanos de Jesús mencionados en el Evangelio no eran hermanos carnales o biológicos, sino que eran primos. Y con esa absurda y asquerosa mentira, el catolicismo romano engaña a millones de católicos, haciéndoles creer que María fue siempre virgen y que no tuvo más hijos con su esposo José. Vamos a desenmascarar esa gran mentira del catolicismo romano. Primero leamos los pasajes bíblicos donde se mencionan los hermanos de Jesús y los vamos a ir comentando uno por uno. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba, Jesús, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Como puede ver, ese pasaje habla de los hermanos de Jesús juntamente con su madre María, algo que sería completamente ridículo si esos hermanos de Jesús fueran sus primos, ya que si se menciona a la madre, es lógico que los que le acompañaban a su madre fueran sus hijos biológicos, no sus sobrinos. La palabra griega que se utiliza en estos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús es adelphos. Pues bien, veamos lo que dice la famosa concordancia de Strong sobre esta palabrita griega. G80, adelphos de G1,
como partícula de conexión, y de sus vientres, hermano o cercano o remoto, muy parecido, hermano. Como puede ver, esta palabra griega, adelphos, significa hermano. Ahora bien, la palabra hermano se puede interpretar en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, la palabra hermano se puede referir a un hermano carnal, hijo de la misma madre. Génesis 4:2, 14:12, Mateo 4:18, etc. También se puede referir a un pariente cercano como un sobrino o un primo. Lot era sobrino de Abraham, Génesis 11:27. Sin embargo, Abraham le llamó hermano, Génesis 13:8. Por lo tanto, en estos casos la palabra hermano se refiere a un pariente que puede ser un hermano carnal o biológico, o se puede referir a un sobrino o a un primo. La palabra hermano también es utilizada en la Biblia para referirse a un parentesco de raza y también a un parentesco espiritual, es decir, hermanos en la fe. Por ejemplo, Pedro y Pablo llamaron a sus hermanos de raza, los israelitas, hermanos, Hechos 2:29, 13:26, y los apóstoles llamaban también al resto de cristianos hermanos, ya que eran hermanos de la misma fe o doctrina. Hechos 6:3, 9:30, 15:3, Romanos 1:13, etc. Por lo tanto, ponga mucha atención. La palabra hermano se puede referir en la Biblia a un hermano carnal biológico. Se puede referir a un pariente como un primo o un sobrino. También se puede referir a su propio pueblo como el pueblo hebreo, y también a los hermanos espirituales, es decir, los hermanos en Cristo. Por consiguiente, para saber qué clase de hermanos se refieren esos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús, solo hay una manera de saberlo: por el contexto. Es únicamente el contexto lo que nos puede aclarar a qué clase de hermanos se refieren esos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús. Pues bien, en cada uno de los contextos donde se habla de los hermanos de Jesús, solo se pueden referir a hermanos carnales biológicos, hijos de la misma madre. Recuerde el impresionante pasaje del Salmo 69, 8 y 9. Extraño, dice la palabra en Salmo 69, 8 al 9. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y lo del nuestro de los que vituperaban cayeron sobre mí. Le repito el primer verso: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En esta profecía se refiere proféticamente a Jesús el Mesías, y se habla de sus hermanos hijos de la misma madre. Por lo tanto, esos hermanos de Jesús mencionados en el Evangelio solo pueden referirse a sus hermanos carnales, hijos de su madre María, pues observe que en esos pasajes esos hermanos de Jesús están unidos o conectados con su madre María. Ellos acompañaban a su madre María, indicando así de forma irrefutable que eran sus hijos biológicos, hijos que María tuvo, como es lógico, con su esposo José. La verdad que es demasiado lo que hay que desenmascarar de estos corruptos católicos del Vaticano, pero me la voy a llevar tranquilo, ya que no puedo exponer todo en un solo estudio. Pero ahora veamos que María sí fue pecadora, a pesar de que estos mentirosos dicen que ella no fue pecadora. Y para ello vamos al principio de la creación, Génesis 3:1. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es precisamente aquí donde inició la herencia del pecado a toda la humanidad, sin acepción de personas, incluyendo a María, exceptuando por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde que Él era el Hijo de Dios. Por eso en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No me vaya a salir con la burrada de que aquí habla de que la muerte pasó solo a los hombres, porque aquí dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, excluyendo a las mujeres. Recuerde que cuando Dios hablaba, siempre se dirigía al hombre, aunque eso incluía tanto a hombre como mujer. Cuando María visita a su pariente Elizabeth, ya después de saludarla, y que el niño salta en el vientre de Elizabeth, escuchen las palabras de María y analícenlas a profundidad. Reina Valera 60, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, escúchelo bien, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Biblia Católica, Lucas 1:46. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Lo importante de las palabras de María es que ella reconoce que Dios es su Salvador, tanto que glorifica al Señor al poner sus ojos en ella, al no sentirse merecedora, dicho por las mismas palabras de ella, donde dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Verso 48. Si María no tenía pecado, ¿cómo tomamos estas palabras del apóstol Juan? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, escúchelo bien, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No podemos negar que somos, por herencia de Adán y Eva, pecadores desde que nacemos. Desde que nacemos traemos el pecado de la desobediencia de Adán y Eva desde el huerto del Edén. Y María, por supuesto, no fue la excepción. Decir que ella fue nacida sin pecado es la mayor burrada del Vaticano que se haya alimentado. Por eso Pablo, en el libro de los Romanos, dice esto. Romanos 3:23. Reina Valera 60. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Biblia, lenguaje sencillo. Dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Biblia versión CST dice: porque todos hemos pecado y nadie puede tener parte por sí mismo en la gloria de Dios. ¿Qué hacemos con estos textos? No podemos quitarlos o cambiarlos como lo hicieron con muchos otros.
solo que ya es demasiado tarde para querer manipular la bendita palabra de Dios como anteriormente lo hicieron. Fíjese, en su tercera intervención, aconsejando a Job, Bildad le hace ver e insiste en la grandeza de Dios, ante el cual nadie es inocente, diciéndole a Job estas palabras, las cuales son tan ciertas que nadie puede negar la veracidad de estas. Job 25:4. ¿Cómo puede justificar el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En estas palabras se incluye a María, ya que todos sabemos que al nacer, ya sea hombre o mujer, todos traemos la herencia del pecado, y María lógicamente no fue la excepción. Y si no lo cree, pregúntele a David por qué de estas palabras. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Te lo voy a volver a repetir para que lo entiendan. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿De qué pecado está hablando David? Ahí se lo dejo de tarea. O estas palabras del maestro cuando le dijo a aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Claro, Jesús sabía que no hay nadie, óigalo, no hay absolutamente nadie que no tenga pecado. ¿Por qué cree que nadie arrojó ni una piedra? Ahora, no creo necesario seguir sacando textos y textos para decir que María fue pecadora, y cuando digo que fue pecadora, me refiero al pecado que heredamos desde que nacemos. No estoy diciendo que María fuera una loca, desordenada, pachanguera, etcétera, etcétera. Solo el pecado que nuestros padres, Adán y Eva, nos heredaron, lo cual no solo María heredó, sino todos los que nacemos de mujer. Job 25:4. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.